feels like it's a Sunday. No, you got me. Cross the line. No, you got me. So don't. Hola, buen día a todos. Nada, queríamos ya arrancar para bueno, todos los que ya fueron sumándose, que por suerte son un montón. Bueno, como siempre, voy a explicar un poco qué es lo que hacemos y hoy a quién estamos invitando. Mi nombre es José Robeto, soy fundador de Ponce. Ponce es una startup que ofrece un servicio de eficiencia para productores regantes por pivot. Y en eso, bueno, estamos ayudando a varios productores en distintas localidades, en distintas provincias del país. A los que quieran saber más, después van a tener la oportunidad de llenar una encuesta chiquitita, de si quieren que los contactemos para contarles un poco más sobre lo que hacemos. Y hoy con nosotros está Norbert Parra, que es de Círculo Verde. Círculo Verde es un agente oficial de Valley, empresa reconocida mundialmente como el líder en ventas de equipos de riego mecanizados, servicio, calidad e innovación tecnológica. Iniciaron sus actividades en 1995 bajo la denominación Early Management Argentina SRL y continuaron en 2003 con Círculo Verde SRL. Desde Coronel Suárez, junto a la sólida formación de sus técnicos, desarrollaron exitosos proyectos de riegos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y Santa Cruz, con los más variados cultivos y las más diversas condiciones de suelo y clima. Llevan instalados más de 300 equipos que se encuentran en operación, logrando así más de 40.000 hectáreas bajo riego. Bueno, en este sentido, explicarles también un poquito cuál es la iniciativa de lo que estamos haciendo. Nosotros, el objetivo de Ponce es ayudar a los productores regantes a tratar de tener una mejor gestión de lo que es el riego en distintos ejes, y dentro de eso se nos ocurrió arrancar en esta etapa de cuarentena con esta iniciativa de un ciclo de webinars. Quiere decir, cada 2 semanas, estamos siempre tratando de hacerlo los miércoles a la mañana, estamos haciendo un webinar donde invitamos a un experto que nos venga a hablar de un tema particular. Tratamos de que los temas sean los temas que por ahí los que más interés nos han demostrado. Ahora en un ratito les vamos a pasar una encuesta para que nos digan a ver si hay alguno de los próximos webinars que creerían que podría ser de un tema específico. Bueno, ahí ya la van a ver en la pantalla, para que nos digan a ver qué tema les interesaría para que sigamos programando los próximos. Y bueno, en esta iniciativa de cada 2 semanas lo que nosotros hacemos es tratar de que el formato de la charla sea lo más dinámico posible, ¿no? Queremos que sea un punto de interacción. Entonces, siempre el experto que nos viene a hablar da una charla más o menos de media hora, de 35 minutos, y después de eso vienen preguntas. Y acá, digamos, viene la parte más jugosa del webinar. O sea, nos interesa que puedan preguntar, porque es el lugar donde se genera la mejor interacción y donde más provecho le van a poder sacar hoy a Norbert, ¿no? Entonces, yo lo que los invito es, en Zoom, van a ver que los que tienen, esto lo voy a repetir después cuando lleguen las preguntas, pero lo explico ahora, van a ver que abajo tienen el chat, que es para escribir y bueno, pueden hacer una pregunta por el chat, pero si no tienen un botón específico que es QA, que es para hacer preguntas. Esas las pueden ir haciendo durante la charla, no hay problema, nosotros las vamos a leer al finalizar la charla. Inclusive para los que están desde el celular y no puede, o es complicado tipear, van a ver que tiene una manito para levantar. En ese caso levantan la manito y nosotros les vamos a habilitar el micrófono, van a poder hacer la pregunta y bueno, va a ir contestando. Y antes de arrancar, para no olvidarme, nosotros estamos tratando de acompañar este ciclo de webinars, digamos, lo tratamos después de acompañar con un blog que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese blog que vamos armando es un blog de Medium, que ahora les vamos a compartir el link para que se puedan sumar. La idea es que siempre acompañe toda esta idea de discusión sobre buenas prácticas en el manejo de los riegos, en lo que es mantenimiento, puesta a punto. Bueno, hoy específicamente más relacionado a lo que tiene que ver con la calibración de las pluviometrías de los equipos de riego.
Así que los invitamos a que se sumen. Medium es un blog, o sea, se van a poder sumar y ahí van a ver cada vez que hagamos un posteo, e inclusive también comentar y bueno, tratar de generar estas conversaciones que estamos tratando de generar. Bueno, para no molestar más, lo presento a Norbert. Norberto Parra es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, egresado en el 2013, donde se incorporó a la empresa Círculo Verde. Allí es parte del departamento de ingeniería que se encarga del diseño y ejecución de los proyectos de riego. Tiene una amplia experiencia en riego, con más de 100 proyectos de riego bajo pivote exitosos y numerosas capacitaciones en Estados Unidos y México. Es además organizador del Congreso Internacional de Riego Bajo Pivot, Regando Juntos, realizado por la UNS, Bahía Blanca. Bueno, Norbert, buen día, gracias por estar acá y por compartir. Te cedo el espacio y el micrófono para que puedas presentar. Bueno, gracias José y bueno, Santiago por invitarme. Y bueno, sin mucho más introducción, bueno, voy a poner a comentarles de qué consiste mi charla. Mi charla consiste en los factores que afectan a la uniformidad, pero visto desde un punto de vista hidráulico y electromecánico. Les voy a brindar herramientas técnicas y teóricas para que ustedes puedan detectar este tipo de funcionalidades. Bueno, ¿qué es la uniformidad? La uniformidad mide de una manera cuantitativa la calidad de riego, es decir, mide el grado de homogeneidad que mi máquina está asperjando el agua a lo largo de la superficie. Y bueno, ¿qué problema puede tener una baja uniformidad? Bueno, obviamente una baja uniformidad atenta directamente con el rendimiento. Este es un ensayo que hicimos acá en el sudoeste bonaerense de un equipo con baja uniformidad por un exceso de distanciamiento de bajante. Situación que más adelante les voy a explicar por qué se suele generar. Bueno, esto era un solo tramo y usamos un solo tramo en el que tenía esta problemática y usamos los otros tramos que estaban funcionando bien como testigo. Bueno, cuantificamos la merma de rendimiento en este equipo bajo esta situación puntual, bajo esta condición de uniformidad puntual, y la merma de rendimiento fue de un 20%. Bueno, acá pueden ver una foto, esto es una foto de un dron tomado en un cultivo de papa, y ustedes pueden ver que los últimos tramos, hay una heterogeneidad en la emergencia del cultivo en los últimos tramos, que suelen ser, obviamente, son los tramos que más superficie abarcan, y todo un equipo con baja uniformidad debido a problemas de presión. Bueno, todas estas mediciones pueden ser comparables ya que están estandarizadas, están normalizadas. La norma que lo rige es la norma ISO, la 11545, que fija un protocolo, una secuencia de normas que uno debe seguir para tener un resultado comparable. Estas normas incluyen, bueno, velocidad del viento, que no tiene que ser más de 12 km por hora, diámetro del pluviómetro, posicionamiento de los pluviómetros. ¿Cómo se realizan las mediciones? Bueno, se toma un área de ensayo en la cual se disponen X cantidad de pluviómetros a lo largo del equipo, en dos líneas. Cada pluviómetro tiene que estar distanciado a 3 metros respecto al anterior y al posterior, y en otra línea entre bolillo, disposicionar también un pluviómetro cada 3 metros. La disposición entre líneas es 1,5 metros. Hay que usar una zona de resguardo. Bueno, acá uno toma 50 metros porque en realidad se suele hacer en equipo de cuarto de milla, que son equipos de 7 tramos. Sin embargo, voy a hacer el perímetro tangencial. Cuanto más grande el equipo, esta distancia tiene que ser mayor para que una vez presurizado el equipo, mis primeros tramos no estén regando, comenzando a regar dentro de los pluviómetros. Una de las libertades que toma la norma es tal vez en equipos muy grandes, por ejemplo, nosotros tenemos equipos de hasta casi 1000 metros, es omitir el primer 20% del equipo, ya que el primer 20% tiene muy poco peso a lo largo de la superficie. Bueno, ¿qué valores qué datos podemos recaudar con esta medición? Bueno, podemos recaudar en realidad 3 pilares fundamentales para ver si un equipo está regando bien o mal. Eso es el coeficiente de uniformidad de Hermann-Heim, la uniformidad de distribución y la lámina media ponderada. Yo acá le pongo las fórmulas, no voy a entrar en detalle en las fórmulas estas, ya que están en internet y está bastante detallado, así que no vale la pena. Sí les voy a comentar que estas 3 mediciones son mediciones ponderadas.
Cuando me refiero ponderada, ¿a qué me refiero? Me refiero que cada pluviómetro, a medida que yo me alejo del centro de mi pivot, tiene un peso cada vez mayor. ¿Por qué un peso cada vez mayor? Porque en realidad la geometría de un pivot es una geometría exponencial. Y muchas veces muchos me preguntan, che, si pongo 1 o 2 pluviómetros a lo largo de cada tramo en el equipo de riego, ¿podría ser una medición lógica? Sí, podría ser una medición lógica, pero uno lo que tiene que calcular, por ejemplo, si usted calcularía lámina aplicada, tiene que ser una lámina ponderada y no aritmética. Por ejemplo, si yo pusiera un pluviómetro en el tramo 1 y un pluviómetro en el tramo 7, en el tramo 1 capta 10 milímetros y en el tramo 7 capta 5 milímetros. Si yo sumo los dos y los divido por 2, la media aritmética sería 7,5 milímetros. Sin embargo, en el tramo número 1 riega 0,9 hectáreas y el tramo número 7 riega alrededor de 16 hectáreas, 12, 16 hectáreas, de modo tal que el tramo número 7 tiene 16 veces más peso que el tramo 1, por lo tanto tiene que ser una medición ponderada. Con esto les comento que las 3 mediciones, estos 3 cálculos, son cálculos ponderados en el cual el posicionamiento del pluviómetro va tomando peso a medida que nos alejamos del centro, porque es más superficie la que abarca. Bueno, respecto a estos valores, por ejemplo, estos son valores mínimos admisibles y altos de uniformidad. Esto en un equipo que esté regando bien, perfectamente, ronda al 90%. Pero, voy a hacer esta salvedad. En realidad, el equipo regando bien está entre estos rangos de uniformidad, siempre y cuando tengamos, repercuta en realidad el paquete tecnológico que tengamos. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, entre un 90 y 92% de un equipo regando bien tendría una uniformidad con un aspersor Aiwo, que sería un aspersor de estos, de la marca Zeniger, o un aspersor Orbitor de la competencia de Nelson, que sería este, o un rotator, como estos, plato naranjo, plato marrón, estamos en el 90, 91%. Sin embargo, uniformidades medias con un equipo regando perfectamente podemos lograr con un rotator plato verde, o uniformidades del 78, 79%, el equipo está regando perfecto, pero te lo está dando una caída en la uniformidad del paquete tecnológico de aspersión que ponemos. Por ejemplo, un LLDN de Zeniger o su equivalencia al Sprague de Nelson. Por ahí, si te da 78% un equipo regando perfecto, tenemos esta aspersor, en realidad lo que me está generando una caída en uniformidad es el paquete tecnológico de aspersión que tengo. Bueno, tenemos uniformidad de distribución, que esto nos mide la lámina media en el 25% del área menor regada, bueno, con su calificación inadmisible, buena y excelente. Y la lámina media ponderada, como le expliqué, va tomando peso a medida que nos alejamos del centro de ese pluviómetro. Acá les muestro la importancia de los últimos tramos. A veces uno está con un regante y me comenta, che, mirá, se me taparon los últimos picos, pero bueno, son los últimos 4 picos, no importa, el voladizo. Bueno, el último tercio de mi pivot representa el 50% de mi superficie. De modo tal que si mis últimos 4 aspersores están tapados, ojo que esos 4 aspersores, o el voladizo, por ejemplo, se me tapó el voladizo. Bueno, el voladizo, fíjense que en un equipo de 52 hectáreas representa casi el 10% de tu superficie. Por eso la importancia del que el equipo esté regando a la presión que corresponde y con una correcta uniformidad, sobre todo en los últimos tramos. Acá ven que en los últimos 2 tramos y el voladizo es un 55% de la superficie de un equipo de 7 tramos. Bueno, esto sería un esquema básico, un plan, un gráfico, tirando esos valores de lámina que estoy recogiendo en los pluviómetros, en un gráfico. Y me tira un gráfico de dispersión de la lámina de riego. Si nosotros no tomaríamos, bueno, esta es la lámina media ponderada, y si nosotros no tomaríamos estas disfuncionalidades que son muy localizadas, esta distribución es una distribución muy buena, esta es una distribución de alrededor del 90%. Esta es una situación de campo real, no fue un ejemplo aleatorio que puse. Esto lo medí en un campo, y cuando se da que el equipo está regando perfectamente y se generan estas disfuncionalidades tan localizadas, incluso ya en el mismo campo, es muy fácil determinarlo, porque son manifiestas y evidentes. Les voy a mostrar las fotos de qué son estos problemas puntuales. Por ejemplo, este pico alto que se genera ahí es por un aspersor ausente, como pueden ver ahí. Un aspersor ausente que, bueno, que obviamente está generando un encharcamiento, y además de lo estético que queda mal a la vista, esa manguera revoleándose por todos lados, y si no está posicionado muy, muy al fondo, uno dice, bueno, el anular que genera tampoco es tan grande,
pero guardan equipos que están medio justo con el caudal y la presión, que ese aspersor ausente me puede despresurizar el equipo, y por lo tanto, esa presión que no va a estar en los últimos tramos, me van a repercutir en la lámina aplicada en la zona que más riega, así que guarda con eso. Bueno, después estos picos más chicos de láminas recolectadas se generan por esto. En realidad, por la norma, no deberíamos poner un pluviómetro debajo de un eje. Sin embargo, lo puse incluso para graficarles esto. Muchas veces se generan huellas. Las huellas se generan, obviamente, por ahí en bajos más gredosos, pero se genera por convergencia estructural de las umbelas de riego. Es decir, las bajantes que están aledañas al eje, voy a hacer la aspersión que genera, convergen en la estructura, y esta estructura la manda a la huella, aumentando aún más la lámina aplicada, como quien dice, en la zona de huella, complicando más la tracción de este eje. Por eso, muchos cuando ponen huella seca a lo largo sobre los tramos, lo ideal es poner dos bajantes unidireccionales de 180 grados de cada lado, ya que el radio mojado tiende a ser entre 4,5 metros a 6 metros, de modo tal que la anteúltima bajante o la segunda también está mojando la estructura y convergiendo hacia la huella. Bueno, en este caso, estos dos últimos, un pico para abajo y para arriba, esto es en el voladizo. Fíjense que mis últimas 3 bajantes están obturadas. Generalmente la arena tiende a acumular al fondo. Primero hay un tazón desarenador donde precipita esa arena, pero si nosotros no le damos correcto mantenimiento, ese tazón sobrepasa, y bueno, la arena va al fondo y tiende a tapar de lo último para adelante, para el centro. Uno dice, bueno, 3 bajantes no es nada, y como le expliqué recién, 3 bajantes en el voladizo sí es algo. Fíjense acá este otro aspersor con un chorro unidireccional. Esto se genera muchas veces por esto. Se rompen las orejitas, esto es una tobera UP3 de Sennheiser, y se suelen romper las orejitas y se desacoplan del calce, y entonces me genera una aspersión por fuera y un chorro unidireccional. ¿Por qué se genera esto? Bueno, por la radiación UV tiende a cristalizar el plástico, y sobre todo en las toberas violetas y amarillas son más susceptibles a los rayos UV y son las que tienden más a cristalizar y a romperse. Uno cuando hace la maniobra de mantenimiento, que saca las toberas para limpiarla, se queda con una de las orejitas y después calza mal. ¿Cómo lo podemos solucionar esto? Obviamente el reemplazo. Pero acá les voy a tirar un tips de cómo reemplazarlo. Fíjense acá hay 2 toberas UPT exactamente igual, el mismo número. Pero fíjense que una tiene un puntito. Ese puntito me indica que es un termoplástico nuevo, un termoplástico que Sennheiser diseñó con filtros UV extra que no generan ese efecto. Así que cuando yo reemplace la tobera por esa tobera dañada, tengo que fijarme que tenga este puntito y no voy a tener el problema anterior. Bueno, este es otro ejemplo de distribución de la lámina, de otro campo que hemos medido, que fíjense que hay una caída de la lámina recolectada a lo largo del gráfico, y bueno, la media ponderada que obviamente baja bastante más por la caída de esta zona. Bueno, esto es un caso clásico de una caída de presión a lo largo del equipo. Bueno, ahí vemos la uniformidad de distribución por debajo de los parámetros aceptables. ¿Y por qué se puede generar esto? Bueno, por presión de trabajo inadecuada. ¿Y por qué se genera presión de trabajo inadecuada? Bueno, cambio en las condiciones hidráulicas. Un pozo encamisado a lo largo del tiempo tiene una vida útil que se va obturando de un modo tal que el caudal específico va disminuyendo, traslocando esta situación al periodo de riego. Lo mismo sucede en un pozo no encamisado. Un pozo no encamisado tiene una vida útil, que su vida útil tiende a generarse, se va enanizando el pozo, entonces va perdiendo transmisibilidad y va perdiendo rendimiento, traslocando la misma situación al equipo de riego. Otra cosa es cotas máximas no contempladas, eso lo voy a explicar más adelante. Muchas veces usuarios dan por hecho que sus cartillas pluviométricas están bien diseñadas y a veces no están así. Después pérdida de carga no contemplada, reguladores de presión dañados, obturados o mal seleccionados. Bueno, esto sería un esquema del perjuicio que generaría una caída de presión en los últimos tramos. Bueno, acá el gran perjuicio es voladizo, pero esto podría comenzar mucho antes. Pero esto es una cartilla pluviométrica. La mayoría entiendo que son regantes y estarán bastante familiarizados con este tipo de cartilla.
Como sabrán, las cartillas pueden hacerse con distintos programas. Yo hice esta con el Zenpack, que es un programa de Zeniger, después está el Winchar, hay Beachboo, hay un montón de programas para hacer cartilla pluviométrica, pero en fin, el concepto para todos es el mismo. Les voy a enseñar qué elementos ustedes tienen que ver para determinar si su equipo está regando bien y si su cartilla pluviométrica está bien desarrollada. Bueno, ¿de qué depende la presión? Bueno, la presión depende del caudal, y fíjense que tienen dos valores de presión. Muchos me preguntan, ¿qué presión tomo? En este caso, 23 o 28. Uno es presión pivot y otro es presión base. Bueno, presión base es la presión que está abajo, y presión pivot es la presión que está arriba de la torre de ascenso. De modo tal que uno, si lo está tomando de un manómetro que se encuentra en una posición media en la torre de ascenso, uno tendría que tomar un valor medio entre estos dos valores. Si uno toma de un presostato, que suele estar abajo del todo, bueno, ahí uno tomaría presión base. ¿De qué otra cosa depende la presión de trabajo? Bueno, depende del coeficiente de rozamiento. Todos estos programas calculan las pérdidas de carga por Hansen-Williams, de modo tal que el factor C es un divisor, y cuanto más grande es este valor, menor es la pérdida de carga. Ojo que yo he visto en cartillas pluviométricas que está mal seleccionado este factor de rozamiento, ya que depende del tipo de marca de equipo, etc. Después también depende de la pérdida de carga del diámetro de la tubería. Otro elemento a tener en cuenta es la elevación. Estas son las diferencias de cota respecto al centro. Yo he visto en muchos equipos muy quebrados, lotes muy quebrados, incluso hasta diferencia de cota respecto al centro de 10 metros, que acá figura 0. Si ahí figura 0, la presión que nosotros vamos a tomar de la cartilla pluviométrica está mal. En el punto de mayor cota, no vamos a estar regando bien. De modo tal, ustedes tienen que acordarse de esto. Cada 10 metros de columna de agua, o cada 10 metros de diferencia de cota, uno debería sumar a la presión de trabajo de la máquina 14,7 PSI. Después otra cosa que tienen que tener en cuenta es esto que dice acá abajo. IVOC, que es el aspersor, en este caso que puse como ejemplo, UP3. ¿UP3 qué me indica? UP3 es la tobera esta con dos orejitas, pero también puede ser una tobera estándar UP3. ¿Y por qué les digo esto? Fíjense, a la derecha esta marcada es la UP3 y a la izquierda la estándar. Les digo esto porque a veces hay cartillas pluviométricas que son UP3 y están hechas con estándar y viceversa, y uno diría, bueno, es lo mismo porque es la misma tobera, el mismo diámetro, pero ojo, que el conjunto de tobera y aspersor UP3 respecto a estándar, a partir de la tobera 8-9 empieza a haber una diferencia más o menos de 3% de performance de caudal a favor del UP3. Y bueno, por lo tanto, un 3% que puede modificar la lámina aplicada y la uniformidad. ¿3% es poco? Sí, es poco, pero si empezamos a sumar ruido de por ahí no tan importante, de bajo tenor, uno dice, bueno, un 3% acá, un 5% allá, y cuando quiero acordar, tengo un perjuicio importante que podría ser totalmente evitable. Pérdida de carga no contemplada. Generalmente las cartillas pluviométricas no contemplan pérdida de carga mínima. Por ejemplo, una pérdida de carga mínima es la contracción brusca que se genera el agua a la salida del niple de mi tubería. ¿Son pérdidas de carga despreciables? Sí, excepto cuando los caudales son excesivamente altos. ¿Dónde se genera caudales excesivamente altos? Bueno, en el sur. En el sur las capacidades de respuesta de los equipos tienden a ser entre 12 y 15 milímetros, por lo tanto el flujo en mi último niple pasa a ser no tan despreciable. Acá les hice un ejemplo, le calculé la pérdida de carga que genera en el último niple con un caudal de 4,54 metros cúbicos hora. Fíjense que ya la pérdida de carga que decíamos que era despreciable no es tan despreciable. Con este tipo de inserción de niple en la tubería, tenemos una pérdida de carga de casi medio kilo. Así que ojo, que a veces no damos con la presión y está todo perfecto, pero lo que está sucediendo es esto. Reguladores de presión. Bueno, esto es un regulador de presión. ¿Cómo funciona? Bueno, está la admisión de agua y la salida. Adentro tenemos un vástago que trabaja de manera axial con un fuelle y un resorte calibrado. Vamos a un ejemplo, entramos con 100 PSI, el vástago de estrangulamiento sube para arriba, genera una pérdida de carga en la admisión, y en la salida tenemos la presión de regulación. Por ejemplo, si fuera 10 PSI, estábamos cerca de los 10 PSI en la salida. Ese sería un funcionamiento en condiciones ideales. ¿Qué puede pasar a campo? Bueno, se pueden generar
puede haber reguladores dañados, obturados o mal seleccionados. Por ejemplo, reguladores obturados es muy común que incluso en los últimos picos se genere obturación por sobre el regulador, tapando 100% el regulador o generando una pérdida de carga extra en la admisión y regulando mal en la salida. Otra condición que se suele generar, ya son reguladores muy dañados, esto es un regulador muy viejo, que incluso ya son pérdidas visuales, que lo ves que pierde por todo lado, bueno, eso hay que reemplazarlo porque evidentemente está funcionando mal. Fíjense, esto es en un campo, fíjense la diferencia de pulverización que tiene esta aspersor respecto a su vecino. ¿Esto qué pasa? ¿Qué pasó acá? El vástago de estrangulamiento, ¿qué pasa? Se juntó carbonato de calcio en esta zona, es una zona con mucho carbonato en el agua, y se junta mucho carbonato de calcio en el cuello del vástago de estrangulamiento, que deja de hacer el movimiento axial que genera esa pérdida de carga, por lo tanto, ya no regula más. Si tenemos, bueno, en la salida tenemos la misma presión de la admisión, por lo tanto genera una pulverización mucho más grosera de la gota respecto a sus aspersores vecinos, mayor pulverización, obviamente mayor pérdida por evaporación y arrastre, y obviamente mayor caudal. Reguladores mal seleccionados. Uno siempre dice, bueno, mi equipo tiene reguladores. Regulador de 10 PSI, de 15, de 20. Pero ojo que, por ejemplo, en la marca Nelson tenemos dos tipos de reguladores, el High Flow y el Uniflow. ¿Y por qué les digo esto? Porque fíjense que el High Flow, o el grande, tolera hasta 4,54 metros cúbicos. ¿Bien? En 10 PSI hasta 3,64, con 63, con 15, 4,54. Pero fíjense que el Universal Flow es una condición de menor caudal, 2,27. Y por ahí, si nosotros ponemos el regulador, el Uniflow, en un equipo cuya bajante tenga un caudal mayor de esto, el regulador va a regular mal, y por lo tanto va a generar un perjuicio en uniformidad. ¿Y qué condición sería esta? Por ejemplo, un equipo de 7 tramos con 215, 220 mil litros, en mis últimas bajantes voy a tener más de 2,27 metros cúbicos. De modo tal que en esas últimas bajantes yo tendría que tener el high flow. Bueno, fíjense, esta es otra distribución de otro equipo. Bueno, una distribución mucho más de pareja, mucho más grosera. Bueno, cuando nos topamos con una situación de esta, obviamente la pesquisa tiene que ser mucho mayor. Es más compleja la determinación de cuáles son los tantos problemas que está teniendo este equipo. Bueno, la uniformidad y la distribución muy baja. Bueno, esto es un esquemita de lo que generaría. Bueno, en una situación de esta, bueno, obviamente tenemos que ver que la cartilla pluviométrica está bien desarrollada, y si está bien hecha, con un correcto distanciamiento, etcétera, etcétera, una buena selección de los tramos, tenemos que ver que todas las toberas estén instaladas correctamente. A veces pasa que se pierde una tobera y van a comprar una tobera y se me perdió una tobera del tramo 7. ¿Y cuál bajante? Y una del medio. Y empezamos a meter una tobera que tal vez no es la que corresponda. Y empezamos de a poco, al compás de los años, sumar ruido, que al compás de 10 años tenemos un desastre. Así que hay que controlar el número de toberas que se correspondan con la de la cartilla pluviométrica. Ver el estado de las toberas, que no estén obturadas, con deposición de carbonato, con tierra, etc. Ver el estado, la condición y la disposición de aspersores. Un aspersor que riegue correctamente, con buena uniformidad, tiene que generar un 100% de solapamiento respecto a su aspersor vecino. ¿Esto qué quiere decir? Que la umbela de riego tiene que llegar a mi aspersor vecino y pasarlo en un 50%. Y uno dice, bueno, eso damos por hecho que sí, a veces no. Como les dije, bueno, eso sería un equipo que con un correcto distanciamiento bajante. Y fíjense esto. Esto a veces son situaciones que vemos a campo. Fíjense, un distanciamiento de 6,85 metros entre bajantes. Este aspersor debe estar a una altura de 1,40 m. ¿Ustedes creen que este aspersor llega a este aspersor, su umbela de riego, y lo supera en un 50%? No. Es más, acá tenemos una bajante, tenemos un tapón y tenemos una bajante acá. ¿Por qué se hace esto? ¿Acá hay baja uniformidad? Sí. ¿Está generando un perjuicio económico en el cultivo? Sí. ¿Un perjuicio en el rendimiento? Sí. ¿Por qué se hace esto? Para bajar costos. Una bajante completa con un aspersor AIWO, entre aspersor, regulador, manguera, niple, cuello y cisne, debe estar en torno a un $60. Si yo disminuyo a la mitad el número de bajantes que pongo en un equipo, se podría hacer, entre comillas, un descuento de $600 por tramo. En un equipo de 10 tramos,
sería un descuento de $6.000, que en realidad no es un descuento, sino que le estoy traslocando al cliente esa condición de descuento, bajando el número de bajantes, y si el cliente no sabe el perjuicio que le está generando, bueno, pero bueno, esto existe. Es más, esto es un equipo que tiene 1/3 de bajante por tramo. Incluso está muy por debajo de lo que recomienda el fabricante, que el distanciamiento máximo sería 6,1 metros, que ya esto es en un banco de prueba, sin un cultivo interfiriendo, con condiciones de viento cero. Yo les digo, más o menos para que un aspersor dentro incluso de un cultivo no tenga un perjuicio importante, el distanciamiento no debería ser más de 4 metros. Tipo de aspersores. Fíjense que a veces, bueno, aspersores sucios, aspersores dañados. Bueno, todo esto hay que reemplazarlo. Bueno, aspersores rotos, esto es un rotator desbalanceado por falta de un brazo. Bueno, este es el plato del rotator. El rotator, como les dije, es este plato rotativo de Nelson, que tiene un rodamiento, un bolillerito en el plato, que como cualquier rodamiento está sometido a una cizalla. El rodamiento tiene una vida útil, que si bien la carga de rotación no es alta, a la larga, bueno, se termina trabando. Bueno, el mantenimiento que hay que hacer es, bueno, cuando sucumbe la vida útil de ese rodamiento, bueno, hay que reemplazar este plato. O incluso entonces empieza a tomar una carga extra de rodamiento que el mismo torque que le da el plato con su flujo de agua no lo deja girar. Fíjense esto. Esto, como decía hoy, es un aspersor de Nelson y usted es una persona de Sennheiser. Este es el Sprayer y este es el EDN. Usted, como ven, son muy parecidos, no digo exactamente iguales, pero muy parecidos. Uno diría, bueno, si uno es un plato azul y otro negro, bueno, esto puede ser un plato negro. Puse estos dos porque era justo los que tenía a mano y le saqué una foto. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, ahí es la correcta instalación de un Sprayer de Nelson. En el campo, a veces he visto esto. Una canasta de Nelson con un plato de Sennheiser. Fíjense lo que pasa. Las líneas de flexión están por debajo del canasto, de modo tal que a campo genera esto. Esto fue un cliente que me dice, che, mirá, la verdad que no me gusta el aspersor, chorrea, como si fuera un lepa. Y bueno, lo fui a ver a campo y lo que sucedía es esto, le había perdido varios canastos y varios platos deflectores y lo reemplazó por la otra marca, y lo que pasaba a campo era un borbotoneo, chorreaba el aspersor, bueno, obviamente con el perjuicio que genera eso, pero en realidad la mala aspersión de esa persona se debía por una mala interpretación del usuario. No es frecuente, pero se lo comento que sucede, a veces por descuido. Bueno, esto es un aspersor unidireccional. En realidad no es unidireccional, sino por problemas de maquinado, genera esta unidireccionalidad del chorro. A veces se genera eso, acá en el sudoeste hay un coleóptero que pone pupas dentro de las toberas, y a veces no, siempre que está esta pupa dentro de la tobera genera este chorro unidireccional que basta con limpiar la tobera, solucionamos el problema. Bueno, tipo de aspersores. Fíjense, cuando digo tipo de aspersores, uno dice, bueno, yo tengo determinado aspersor en mi máquina, un aspersor que debería estar correctamente seleccionado y correctamente instalado la cartilla pluviométrica. Esto se lo explico porque he visto a campo que esta situación a veces no sucede. Y les explico con este caso puntual. Por ejemplo, esto es un rotator. Fíjense que es un rotator. El rotator tiene distintos platos, podemos ponerle distintos platos, y cada plato tiene una condición de uso especial. Por ejemplo, el plato marrón, la tobera mínima admisible para que gire el plato y para que tenga una correcta uniformidad, es una tobera número 14 con la presión mínima 15. Lo mismo sucede con el plato naranja. Tenemos el plato oliva, que es menos demandante tanto en presión como en número de tobera, de modo tal que si yo pusiera el plato oliva en mis primeros tramos, no genera tanto sobreriego, porque en los otros casos tenía que poner una tobera superior para generar la rotación del plato. Pero yo he visto mucho a campo esto, la tobera verde oscuro. Fíjense que la tobera verde oscuro, la tobera mínima admisible es 14 PSI, siempre y cuando tenga un regulador de 30. Yo creo que todos los que están acá conectados nunca han visto un regulador de 30 PSI. Bueno, fíjense, y todos me dicen, no, debe estar roto el bolillerito del
del plato. No, lo que sucede es que con el plato verde, para que funcione en los primeros tramos, con tolera 14, 15, debo tener 30 psi de presión. ¿Por qué? Porque tengo insuficientes canales en mi plato, con poco ángulo, de modo tal que este plato, el flujo no le da el torque suficiente para que gire mi bolillerito con baja presión. Así que bueno, si yo tengo mis primeros tramos y no giran estos platos, debo reemplazarlos. Bueno, eso sucede, hay distintos tipos de platos, hay distintos tipos de aspersores, y ustedes tienen que saber que existen estas cosas, existen estas problemáticas, y bueno, en caso que tengan algo que no corresponda, bueno, solucionarlo, para que no les genere perjuicio en la uniformidad que sean totalmente evitables. Bueno, lámina aplicada. Como les dije, otro de los elementos que tiene peso en un equipo de riego es la lámina aplicada. Lámina aplicada, que va a depender de unos factores que les voy a decir acá adelante. Cuando uno arma esto es una cartilla pluviométrica. Fíjense que con nosotros los datos que le ponemos, de longitud de tramo, de caudal, de área, nos tiene un timer que está subordinado, como les dije, al caudal, al perímetro y a la velocidad de la última torre. Y uno dice, bueno, perfecto, esto tendría que andar de 10. Pero bueno, ¿de qué depende esa velocidad de la última torre? De una correcta selección de motorreductores, que a veces no la eligen correctamente, de una correcta selección de reductoras, bueno, de una correcta selección de cubiertas, por lo tanto depende de un radio bajo carga, por lo tanto depende de un inflado de la cubierta. Una cubierta con un menor inflado da un menor radio bajo carga, por lo tanto menor velocidad y mayor lámina. A la inversa sucedería con una cubierta excesivamente inflada. ¿Y de qué otra cosa depende? De la frecuencia. Si fuera un equipo eléctrico conectado a red, esto no sería un gran problema, pero te diría que el 60-70% de los equipos dependen de un grupo generador. Un motogenerador que da torque a una bomba en general, una bomba cardánica mediante un cardan, y mediante una polea un generador que energiza a mi equipo eléctrico. ¿Qué pasa muchas veces a campo? Bueno, baja un poco la presión del equipo, ¿qué hago? Aumento las revoluciones del motor. A veces, según qué generador, a veces tienen plaquetas reguladoras de voltaje, pero no de frecuencia. Si yo, por ahí, subo un poquito revoluciones del motor, obviamente subo un poco la presión del equipo. A veces el voltaje queda estático por ese regulador de voltaje que tengo, pero la frecuencia no. Y por cada punto de frecuencia que estoy modificando respecto a la cartilla pluviométrica, aumenta, si yo aumento 1 Hz, aumenta un 2% la velocidad de equipo, por lo tanto disminuye un 2% la lámina aplicada. ¿Y cuál es la única herramienta que puedo tener yo para determinar la frecuencia? Bueno, el frecuenciómetro, que suelen tener algunos motogeneradores. Frecuenciómetro que a veces está descalibrado, y por eso les puse este ejemplo. Yo medí con un tester que tenía un frecuenciómetro, y medí, y la frecuencia que me tiraba el frecuenciómetro del motogenerador, que se registra con este tornillito. Pero fíjense que estos 56 ciclos y a mí me daba 50,5. Bueno, 2,5 puntos no es nada. Bueno, es un 5% de velocidad que modifico, por lo tanto un 5% de lámina que modifico. Así que mucho cuidado con esto. Dicho esto, que tenemos una lámina a medida de aplicación que depende de estos factores, esa lámina de aplicación al 100% tiene que estar ingresada en mi tablero. Los tableros son todos igual. Puse de ejemplo este tablero, siendo que es un Select 2 de Valley, es el tablero más común que vamos a ver en el campo, y posiblemente el que la mayoría tenga. Ese valor, la lámina mínima de aplicación que sale de la cartilla pluviométrica, tiene que estar correctamente ingresada en mi tablero. Como les dije, todos los tableros son iguales, y la única manera que yo tengo que mi tablero haga una regla de 3 simple para decir, bueno, si al 100% aplico 4 milímetros, al 50 aplico el doble, de modo 8 y así sucesivamente. Tiene que estar bien ingresado este valor. Este valor se ingresa desde el grupo 4, el primer inciso que tenemos en el grupo 4 es la lámina mínima de aplicación. Esto vale. Bueno, otras marcas también hay que ingresarlo de distinta manera. Se ingresa el caudal, la duración de mojado, y solo te calcula la lámina mínima de aplicación. Entonces en otro tablero se ingresa caudal, tiempo de dar la vuelta de minuto, el largo de mojado, cañón final, y solo te calcula la lámina mínima de aplicación. Bueno, muchas gracias, y acá concluiría
mi charla. Pongo esta foto que por ahí no es una foto muy vistosa ni muy linda, pero la pongo más que nada porque, por lo que hay en el fondo. Fíjense, es un pivot que tal vez es medio raro para usted, capaz que no lo vieron nunca. Es el primer spinner, importamos hará un mes atrás, el primer spinner de Argentina. ¿Qué es un spinner? Es un equipo de funcionamiento 100% hidráulico. Funcionan con el mismo agua que estoy inyectando dentro del pivot. Agua que ingresa por esta manguera que ven de arriba, sale por el molinete y el molinete le da torque a esta reductora y me hace caminar el equipo. Es un equipo para un solo tramo, para un público, para un productor por ahí hortícola, un productor chico, un productor hortícola o por ahí un productor ganadero que quiere regar una pasturita con un equipo barato, puede comenzar con este spinner. No hace falta tener un motogenerador ni corriente, con el mismo agua vamos regando distintas parcelitas, incluso un equipo de un solo tramo, con la misma camioneta lo puede mover en distintas posiciones. Bueno, lo trajimos un mes, lo estamos probando en nuestro campus experimental. Igual esto está ya hiper mega probado en otros países, ya hace dos años lo fuimos a ver a Uruguay, allá hay mucho vendido, bueno, en Brasil ni hablar, pero bueno, lo estamos probando nosotros ahora y ya para salir al mercado argentino. Bueno, muchas gracias y bueno, cualquier consulta a su disposición. Buenísimo, Norbert. Excelente, impresionante la charla. No sé, digamos, la mayoría de la gente que está conectada, pero yo creo que hay mucha gente que se va a estar llevando un montón de cosas muy, muy interesantes para aplicar ya por ahí a partir de mañana. De hecho, ya por suerte empezaron a hacer varias preguntas. Ahora voy a pasar a leértelas. Antes de eso, les vamos a mandar una encuesta para ver si los que están conectados quieren tener contacto con Norbert el Círculo Verde, o les interesa conocer algo más de Ponce o de ambos. Ustedes ahí si tildan directamente, después a lo largo de los próximos días, o nosotros o Norbert los vamos a estar contactando por si les interesa saber más. Por otro lado, aprovecho yo a meter un chivo tuyo, Norbert. Ustedes ofrecen también este servicio de mediciones de uniformidad, ¿no? Sí, sí. Hemos hecho ya muchos tipos de este tipo de mediciones, más que nada para semilleros, siendo que ellos, este perjuicio, tanto en la lámina aplicada como en la uniformidad, es lo que más les afecta. Pero bueno, cualquier consulta que tengan, me escriben y ningún tipo de problema en darle más información. Excelente. Y por último, contarles que nosotros cada una de estas charlas las subimos después a YouTube, así que ahora les vamos a pasar el link del canal. Lo que pueden hacer si quieren es suscribirse al canal y cada vez que cada 2 semanas tengamos una de estas charlas, la vamos a subir ahí para que la puedan volver a ver, la puedan compartir y demás. Así que se lo dejamos ahí. Bueno, paso a las preguntas, que tenemos varios que ya fueron preguntando. Arranco una pregunta de Eugenio, que dice: Norberto, entonces, ¿las bajantes tienen que estar por debajo del eje? ¿Por debajo del eje? No, la bajante no sé a qué apunta, pero intuyo que debe ser por la parte de la huella. Si querés, lo que podemos pedirle es a Eugenio, si nos estás escuchando, por el chat, podés explicar un poquito más por el tema de la pregunta. Mientras tanto, te sigo leyendo otra y después volvemos, ¿querés? Dale. Juan José Carrasco dice: buen día, la altura entre el cuello del cisne, unos más largos o cortos que los otros, teniendo los mismos aspersores, ¿influye en la uniformidad de riego? No, eso lo he medido. Puede tener un perjuicio tal vez mínimo, siendo que cuanto más alto está la bajante, el radio mojado aumenta. Pero he medido equipos con esa situación y la verdad que si genera un ruido no es representativo, a no ser que sea muy absurdo la diferencia de altura, pero te diría que con un aspersor iBook que tiene buena uniformidad, diferencias de 20, 30 centímetros entre uno y otro, no tendría que haber grandes... La realidad que mínimamente sí, pero no tendría que haber grandes inconvenientes. Perfecto, perfecto. Voy a leer una pregunta de Adrián. Mientras tanto, porque tenemos 2 personas que levantaron la mano. Fernando, yo leo la pregunta de Adrián, contesta Norbert, y si querés después te habilitamos el micrófono para hacer la pregunta. Para que prepares el micrófono.
Dice, Adrián dice, buen día, ¿cómo se soluciona en los aspersores iWalk cuando riegan unidireccional y no están tapados? ¿Es problema de fábrica? ¿Hay que cambiar el aspersor? Mira, lo que he visto en redes es un problema, voy a ser, no muy frecuente, incluso bastante infrecuente. Generalmente el problema es un problema maquinado de balanceo si ustedes ven el iWalk, que tengo uno acá, tiene como un pitorrito blanco que suele estar por ahí más excéntrico respecto al aspersor. Entonces, por ahí el flujo de agua no es suficiente para forzar el giro rotativo. En los aspersores que he visto ese tipo de falencia, obviamente esto tiene garantía, pero si uno no quiere reclamar a su distribuidor ese aspersor defectuoso, que lo pruebe poner en los últimos tramos, que tiene la tubería más grande y por ahí la energía cinética que tiene ese chorro más fuerte hace que gire el plato. Excelente. Bueno, ahí está habilitado el micrófono. Si querés, Fernando, preguntar. No sé si tenés, estás muteado, te puedes desmutear el micrófono si querés preguntar, si no estás escuchando. Si no, sigo con otra pregunta. No, José, seguí con otra pregunta. Capaz que sin querer toqué con el mouse la manito. Disculpen. Buenísimo, buenísimo. Disculpen. Buen día a todos. Buen día. Sigo con pregunta de Ubaldo. Dice Norberto, buenos días. Consulta. Pregunta si la charla queda grabada y disponible. Bueno, esto sí. Nosotros la vamos a grabar y la vamos a pasar después el link. Se puede estar justo con mala conexión. Adrián nos pregunta, ¿cómo tenés en cuenta factores externos? Por ejemplo, el viento. Por ejemplo, en este caso de este ensayo puntual, como les dije, está normalizado y no se puede hacer con una situación de viento mayor de 12 kilómetros de viento. Lo he probado y nada, es un desastre. O sea, ustedes realizan la medición antes de hacerla, o sea, miden el viento antes de hacerla. Sí, no, hay que ir con una estación meteorológica. Okay. Porque se puede pasar que a mitad de ensayo incremente la condición de viento y bueno, tenés que discontinuarlo y comenzarlo de vuelta. Nos ha pasado. Claro. Acá Eugenio nos contestó, la verdad que nos había preguntado si las bajantes tienen que estar por debajo del eje, y puso, sí, solo en la huella, la consulta es solo por la bajante que está a la par del eje. No, ahí si lo que quiere evitar es convergencia estructural de las umbelas de riego para no generar encharcamiento, ahí lo que te conviene es poner aspersores unidireccionales de 180 grados, 2 de cada lado en cada eje. Porque bajar más la bajante, lo que hacemos también es disminuimos el radio mojado, bajamos la infiltración, y justo estas son las bajantes que están junto a la huella, empeorás la situación. Perfecto. Voy a leer, porque nos hicieron preguntas también por el chat. Voy a seguir por acá y después voy para el chat. Pablo pregunta, ¿el viento siempre afecta a la uniformidad? ¿A qué velocidad? Bueno, esto algo contestamos ya. ¿Desaconsejás encender el equipo? Esto igual no habla de la medición, sino de poner a regar el equipo. Y después dice, hablando de un equipo diseñado para esa condición. ¿Me repetí la pregunta puntual? Digamos, él lo que pregunta es si el viento siempre afecta a la uniformidad y a qué velocidad desaconsejás encender el equipo. O sea, no tanto desde la medición de uniformidad, sino después para el riego, ¿no? ¿Con cuánto viento no está bueno regar? Creo que entiendo así la pregunta. Estos son condiciones de ensayo para evaluar. La charla esta medio que se realizó, como dije inicialmente, condiciones hidráulicas y electromecánicas. No tuve en cuenta condiciones meteorológicas para decir, mira, aparte, porque está normalizado, menos de 12 kilómetros de viento es el ensayo. Ahora bien, cuanto más viento, la uniformidad disminuye, eso es una realidad, pero uno tiene que regar cuando tiene que regar, cuando el cultivo lo demanda, y uno, obviamente, no puede depender del viento, que haya viento, uno a veces tiene que regar igual, y bueno, incluso hay ensayos y informes en internet bastante, de que los riegos nocturnos tienen un aumento de un 10% de rendimiento respecto a los riegos diurnos. Y uno de los motivos es porque de noche hay menos viento. La realidad es que repercute en la uniformidad, el viento, pero también el rendimiento, pero bueno, a veces es inevitable. Perfecto. Y Paulo nos pregunta, ¿qué lámina se recomienda para medir uniformidad? No,
No, depende, ya te digo, depende del equipo. Ya con láminas de 6, 7 milímetros, si el ensayo está bien hecho, no tenés problema. No tenés ningún tipo de inconveniente. A veces pasa en Buenísimo. equipos muy grandes que bueno, que por ahí tenés que hacer una lámina menor porque si no te quedás a vivir por el distanciamiento que tenemos que tener de resguardo, capaz que son, no sé, 10 horas. Claro, cuanto mayor sea la lámina, más tiempo vamos a estar Y más haciendo la tiempo, prueba, más ¿no? tiempo, exacto. Claro. Bueno, acá hay muchas felicitaciones por la presentación y demás. Después tenemos una pregunta que dice, ¿podés comentar cuánto afecta la pluviometría el cañón final? Muchas veces se recomienda no incluirlo en el diseño del equipo, nos pregunta Javier. No, el cañón final es voy a hacer, el cañón final tiene que estar calculado dentro de la cartilla pluviométrica. Si no está calculado e incorporamos un cañón final, bueno, tenemos un caudal extra que no fue contemplado, por lo tanto ahí sí va a haber ruido dentro de nuestra pluviometría, porque ese cañón final, si estamos acotados con la cantidad de agua, nos despresuriza el equipo. Si está contemplado en la cartilla pluviométrica, desde el punto de vista de uniformidad no tendría ningún tipo de problema. En lo personal, a mí mucho el camión no me gusta, pero bueno, tal vez es una cuestión un poco más personal, de manejo, se suelen tapar. Por ahí los cañones finales, por ejemplo, el Comet 101 o cañones grandes, precisan 30 PSI al final, que bueno, que si yo lo hago, si lo genero esos 30 PSI con la bomba, bueno, es mucho costo de bombeo. Y si le pongo un booster, estoy agregando un elemento más a quedar fuera de servicio. Yo para mí no vale la pena, pero bueno, que eso, la realidad es que le gana superficie de riego. Yo sobre eso me cuelgo en la pregunta y también digo, lo que sí es peligroso es si en el diseño de la cartilla no se tuvo en consideración y después se usa, ¿no? Porque nos tira la No, por presión del supuesto. equipo, ahí nos tira la presión del equipo para abajo. Sí, por supuesto. A veces pasa que por ahí las bombas instaladas están, por el criterio técnico del proyectista, están por debajo del caudal de extracción del pozo, y por ahí las bombas tienen un resto de cámara, y si nosotros a veces le ponemos un cañón final, no vas a tener problema. Pero si está justo todo el sistema calculado, y no tenemos ese plus que me da ni la bomba ni la perforación, bueno, ahí es una merma de un perjuicio en la uniformidad, eso está claro. Perfecto. Roberto había levantado la mano. Si querés, Roberto, te vamos a habilitar. Mientras te habilitamos para que vos después puedas hablar, hago otra pregunta de Hernán, que dice, buen día, Roberto. Aprovecho que hablaste de cubiertas. ¿Qué opinión tenés de las ruedas plásticas? Mira, las ruedas plásticas, ya mirá, te digo, en el 2013 hay una marca conocida que no la voy a nombrar, ya la estaban sacando al mercado en Estados Unidos. La vimos como novedad, había una pila llena de cubiertas plásticas, estas tan conocidas, y digo, ¿por qué no las usan? Bueno, el problema que tenían es que habían roto, fue un productor agropecuario en Nebraska, había roto absolutamente todos los retenes de las masas. Y claro, después preguntamos por qué, y bueno, después más adelante vimos los inconvenientes técnicos de las cubiertas rígidas. Y es que, ¿qué pasa? La rigidez de esa cubierta no nos permite la libre. Un equipo, imagínense un equipo de 400 metros, un equipo de 7 tramos, una estructura de acero que está sometida a amplitudes térmicas, que uno dice, bueno, la dilatación térmica de un equipo de 400 metros, ¿cuánto es? Bueno, la otra vez lo había calculado, una diferencia de irnos de 20 grados a -3, que era una situación bastante habitual en el sudoeste bonaerense, era una diferencia de 12 centímetros. Fíjense que en un equipo de 7 tramos, que nosotros tenemos equipos hasta de 20 tramos, hay 12 centímetros de dilatación y contracción térmica. Bueno, esa rigidez de cubierta no deja absorber esa dilatación libremente, esa dilatación y contracción, aumentando mucho más esta problemática si hay huella. Si está incluso esa cubierta anclada dentro de una huella, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Quién es el que absorbe esa dilatación y contracción y cualquier tipo de camellón y movimiento? Bueno, lo absorbe los retenes de la masa, lo absorbe la reductora, lo absorbe la estructura. Entonces estoy generando muchas veces fatiga estructural fruto de esta rigidez de cubierta. Perfecto, perfecto. Roberto, no sé si querés habilitar el micrófono, tenés ya para poder hablar. Bueno, sigo si no, cualquier cosa si después querés te habilitamos para preguntar. Acá Rafael pregunta, Norberto, en un equipo de 8 tramos con aspersión LDN para mejorar la uniformidad, ¿debería cambiar algo en voladizo y en último tramo?
Sí, como les expliqué, por ejemplo, voy a hacer, cuanto más incorporemos tecnología de equipo, obviamente el equipo va a mejorar. Ahora uno tiene que sopesar costo-beneficio, obviamente eso tiene un costo, el reemplazo de la aspersión tiene un costo. Si vos decís, che, mirá, no quiero gastar tanto, bueno, reemplazar el último tercio de mi pivot representa reemplazar el 50% de mi superficie de mi equipo de riego. Por ejemplo, en un equipo de 10 tramos, bueno, los últimos 3 tramos, bueno, mejoré la pluviometría en el 50% de la superficie. Perfecto, perfecto. Y acá Luis nos pregunta, dice, pendiente de 1% en el terreno, ¿hay que considerarlo al momento de hacer la cartilla o es una pendiente que modifica poco la cartilla? No, 1%, no, bueno, no es poco, porque 1% en un equipo son 4 metros, casi medio kilo. Voy a hacer, asumiendo que la peor situación esté en el extremo. Vamos a poner un ejemplo. Tengo el equipo posicionado en el punto cero. Si en el punto 400, que sería un equipo de 7 tramos, es una pendiente regular del 1%, llegado al metro 400, tenemos 4 metros de diferencia de cota. Como les dije, hagan esa regla de simple. Si 10 metros son 14,7 PSI, 4 metros serían alrededor de 5 PSI, 6. Excelente. Y acá otra pregunta, bueno, Adrián creo que nos preguntó algo que hablamos, que dice, ¿cómo tenés en cuenta los factores internos, ejemplo viento? Vos ahí creo que aclaraste que ustedes llevan la estación meteorológica para hacer la medición, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, a modo de ensayo, voy a hacer por norma, para que sean datos comparables, la velocidad del viento tiene que ser menos de 12 kilómetros de viento. Eso está normalizado, es así. Bien, y acá nos preguntan, ¿de qué forma puedo estabilizar el caudal o bien cambios de presión? ¿Siempre tengo que caer en agregar un regulador de presión para compensar dichas estabilidades? Creo que la pregunta dice, ¿de qué forma puedo estabilizar el caudal o bien cambios de presión? ¿Siempre tengo que caer en agregar un regulador de presión para compensar dichas estabilidades? No, voy a hacer, el regulador de presión, la función que cumple en el equipo, porque se puede armar cartillas pluviométricas en regulador de presión. El tema, que en campos muy quebrados, ¿qué pasa? Como les dije, las diferencias de cota repercuten en la presión. Y si un campo es muy quebrado, en la loma tal vez no vamos a regar y en el bajo vamos a regar por demás. Pero se puede armar cartillas pluviométricas perfectamente sin reguladores de presión. Sí, un tema creo que también importante para hablar de esto es que el regulador de presión, porque a veces es como medio una mística, ¿no? El regulador de presión lo que hace es regular para que, digamos, de alguna manera la presión, si el sistema es mayor a la que tiene que trabajar el aspersor, no la supere, por lo tanto no le quite presión al resto del equipo, pero digamos, no inventa presión. O sea, yo tengo un equipo con baja presión, si le agrego regulador de presión no va a cambiar esa condición, ¿no? No, por supuesto. No, incluso capaz, por ejemplo, tal vez este regante no tiene la presión suficiente en su equipo y se lo está adjudicando la ausencia de regulador de presión. No, ahí el problema que tiene es que cambiaron, si en algún momento regó bien, cambiaron las condiciones hidráulicas, tal vez por desgaste del cuerpo bombeo o por pérdida de transmisibilidad de su pozo. Entonces lo que él tiene que hacer una nueva medición de caudal y hacer nuevamente la cartilla pluviométrica. Aunque no tenga regulador, hay que corregirla. Perfecto, perfecto. Bueno, acá pregunta Martín Espósito, dice, buen día, ¿qué emisor se adapta mejor a las aguas que contienen mucho carbonato de calcio? En líneas generales, por lo menos los aspersores que nosotros usamos no tienen inconveniente. Ok. Y Andrés dice, bueno, Andrés, felicitando, excelente como siempre Norberto. Sebastián de Jerónimo nos pregunta, buen día, ¿y hasta cuántos tramos se puede armar un pivot con el sistema de movimiento con agua y no con la electricidad que están probando? O sea, el equipo que vos mostraste al final, me imagino que El spinner. Claro. Un tramo. Es para un tramo. Es para un tramo. La superficie máxima que riega es de... Nosotros lo preparamos, el que tenemos nosotros en ensayo, lo tenemos con un tramo de 60 metros, voladizo de 25, más cañón, más o menos te da 3 hectáreas. Es para hacer distintos módulos, para ir trasladando y hacer distintos módulos de 3 hectáreas. Perfecto. Y acá Marcelo nos pregunta, ¿el parámetro de lámina mínima a cargar
está dado por la pluviometría calculada según equipo. Esto no sé si tiene que ver con el seteo de los tableros que vos hablaste al final. Estimo que si es esa la pregunta, sí, voy a hacer la cartilla pluviométrica por todo lo que le expliqué, me larga una resultante, uno de los valores, lámina mínima de aplicación. Esa lámina mínima, por ejemplo, en el tablero Valley, hay que presetear esa lámina mínima que se encuentra en el grupo 4, hay que setear eso. Y en otras marcas, alguna también hay que setear eso, y otra hay que poner la longitud de la máquina, el caudal y el tiempo en dar la vuelta, que eso te lo da la misma cartilla, y solo el tablero te calcula la lámina mínima de aplicación. Buenísimo. Abel nos pregunta, dice, hola, buen día, una consulta. ¿Las juntas o boring en un equipo hidráulico, de la entrada del pivot y la parte superior donde salen las mangueras que llevan el aceite, cómo haces de forma práctica para cambiarlas? Justo, digamos, la pregunta viene por los equipos hidráulicos. Si quieren, aprovecho yo también a meter chivo. En general, estas charlas siempre son para compartir conocimiento. Nadie viene, digamos, a hablar específicamente sobre un producto, pero bueno, por supuesto que cada uno tiene la expertise en donde fue trabajando. Dentro de 2 semanas va a hablarnos, ahora lo vamos a mostrar, Hernán Manrique, que justamente es el distribuidor de equipos de IL. Así que, Abel, desde ya que te invito a participar en ese próximo webinar. No sé, igual, Norbert, si quieres acotar algo, si no, seguimos con otra pregunta. No, seguimos con otra pregunta. Dale. Luis dice, ¿cómo influye la altura de los aspersores en el coeficiente de uniformidad? Bueno, la influencia es cuanto más alto es, cuanto más arriba está el aspersor, la uniformidad aumenta, pero también lo que aumenta es la pérdida por evaporación y arrastre. Cuanto más alto está el aspersor, sometemos a la balística de esa gota a exponerlo a las condiciones ambientales, entonces eso también aumenta. Entonces hay un punto de equilibrio. Nosotros en nuestra zona recomendamos 1,70 m. Perfecto. Acá hay una muy buena pregunta de Gino que dice, buen día gente, una consulta, ¿con qué frecuencia se realizan los controles de uniformidad y cantidad de láminas? No, ya te digo, con que lo realicen, es más, esto lo puedo hacer por ahí de una manera no tan exhaustiva el mismo pivotero o el mismo regante. Yo creo que 2 años sería prudente. Cuanto más frecuencia tenga todo, obviamente es mejor, pero a veces los tiempos no están, o los recursos, pero 2 años sería prudente hacerlo. Bueno, buenísimo. Un comentario al paso, ahora les vamos a pasar el link del próximo webinar, que justo recién hablamos de eso. Dice Solania, nos pregunta respecto al cañón del extremo. Solemos tener problemas que se traban, creo que esto es lo que vos mencionaste hoy, ¿no? Que el cañón, en tu opinión, era más un problema por ahí que una solución. Y ahí nos pregunta si es mejor dejarlo fijo, o si usted tiene medido, ¿qué pasa cuando lo dejas fijo? Y cuando lo dejas fijo sale un chorro que cuando cae seguramente él verá la energía cinética que tiene ese chorro que cae en su suelo. Voy a hacer, cuanto más cobertura tenga, va a ser esa energía cinética va a ser más fácilmente disipada, y si es un papero o por ahí hace agricultura convencional, bueno, eso se... los daños que implica... Pero bueno, lo que puede hacer, por ahí lo que puede hacer hay aspersores nuevos, por ejemplo, R55 de Nelson o el N-Spray de Sennheiser, que serían paquetes equivalentes, son entre comillas cañones, muy poco demandantes de presión, trabajan con 15 PSI, con la misma presión del equipo, y le ganamos, no es un cañón que llega a 30 metros, pero si no le ganamos entre 6 y 10 metros extra, con relativamente buena performance. No tiene nada mecánico trabarse, como sería el brazo del cañón, y tienen una tobera bastante, nosotros lo usamos mucho para desarenar. Tienen una tobera bastante grande que ayuda a desarenar y le ganamos unos metritos más de riego. La verdad que está bueno y hemos vendido muchísimo eso. Bueno, buenísimo. Tengo todavía varias preguntas. Lo que voy a hacer es, para los que se tienen que ir porque tienen que seguir con el día, vamos a terminar de contestar todas porque es increíble, ¿no? Están haciendo un montón de preguntas y mucha gente agradeciendo y felicitándote por la presentación. Yo, digamos, ahora como les digo, vamos a continuar, pero por ahí para la gente que tiene que seguir con otras cosas,
Les vamos a dejar el link de la próxima charla, que es conceptos hidráulicos para el diseño de sistemas de riego por pivots, que es la que va a dar Hernán Manrique, que es uno de los dueños de HMSA, que son distribuidores de IL. Tienen el link para inscribirse y les dejamos una encuestita chiquitita, ya con esta no lo molestamos más, que nos va a servir para que nos ayuden a tratar de seguir mejorando en este ciclo de webinars. Sigo, Norbert, con preguntas. Dale. Federico Aymar nos dice, bueno, felicitaciones, buena charla. ¿Qué costo tiene aproximadamente el spinner? El spinner ronda los $25.000. Perfecto. Mauro dice, ¿podrías repetir cuáles son los picos que tienen menor porcentaje de uniformidad en el riego? Vos hoy cuando hablabas de que era tolerante, el coeficiente de uniformidad decías, bueno, eso depende del paquete tecnológico. Entonces, El LDN, este es uno. El Sprayhead de Nelson, que es el equivalente a este de Zeniger, el Sprayhead de Zeniger. Después nosotros le llamamos el estribo, uno que parece un estribo, que es el Super Spray. Son los aspersores más viejos, que no los rotativos, sino los fijos. Esos suelen ser los que menor uniformidad tienen. excelente. Y acá nos preguntan, siempre manejo la papa a capacidad de campo. ¿De qué manera me afecta no hacer un riego muy uniforme? Bueno, como les comenté, un riego no uniforme quiere decir, como les expliqué hoy, hay zonas que van a recibir más lámina y otras menos lámina. Bueno, hay heterogeneidad de la lámina aplicada, de modo tal que según en qué magnitud sea esa heterogeneidad, va a ser un perjuicio directo que vas a tener en el rendimiento. De distintas magnitudes, porque las magnitudes pueden ser distintas, y los años también pueden ser distintos y los suelos también. ¿Y por qué digo esto? Porque años más secos, los problemas de riego se ven mucho más. Años que llueve más, y incluso a veces los errores se tapan con excesos de lámina. Si yo voy a regar a lo loco, bueno, posiblemente que muchos defectos que estoy teniendo los estoy tapando con sobreriegos. Claro, sí, además me imagino que en el caso de no tener un uniforme, tenés, por ejemplo, la papa, si la lleva a capacidad de campo, vas a tener dos opciones. Si la capacidad de campo se la estás dando en los tramos que están bien, va a haber una parte del lote que no va a quedar con esa capacidad de campo porque va a tener menos agua. Y si le estás dando la capacidad de campo en los extremos, el centro, digamos, donde tiene más agua, vas a estar pasándote de capacidad de campo. Así que seguro que entras con todos los problemas que tiene el sobreriego. Bueno, él podría hacer su propio ensayo, podría mejorar. Tengo después fotos, pero bueno, después si quieren me mandan los mails y las comparto. Un amigo que bueno, cambió el paquete tecnológico del equipo riego, puso los aspersores que corresponden, los reguladores que andaban mal, los cambió en el último tercio. Y pasamos con un avión y sacamos una foto, y es increíble que ese último tercio, ves el maíz, una tabla, y los otros tramos, ahora después, bueno, esto fue ahora, así que hay que ver después el mapa de rendimiento, pero sí, es manifiesto. Buenísimo. Acá nos pregunta Andrés, ¿cada cuánto aconsejás cambiar los platos o aspersores? ¿La vida útil estimada, sprays? No, la vida útil, mira, si le hacemos caso al fabricante, serían 10.000 horas, siendo que el fabricante quiere vender. Yo creo que las horas de funcionamiento, de la vida útil de una persona o un regulador, tienen que estar subordinados a su funcionamiento. Y su funcionamiento está subordinado a la calidad del agua, tanto de presencia de carbonato o arena o distintos elementos. Por ejemplo, en nuestra zona, uno de los ítems que más repercute en la vida útil de los reguladores de presión es el carbonato de calcio. Pero ¿qué pasa? Es un daño que es reversible. Si ustedes miden el regulador y empieza a regular mal, se traban, si ustedes lo ponen en una solución ácida de un 5%, eliminás ese carbonato de calcio en el cuello del vástago y empiezan a funcionar de vuelta. Es más, eso nosotros lo brindamos como servicio, pero a veces le decimos al usuario que lo haga él, porque no es muy complejo. Claro. Acá, en línea con esa pregunta, Roberto nos preguntaba cada cuánto se cambian las toberas. Creo que tiene que ver con esto que decíamos, platos y aspersores, ¿no? Buenísimo. Acá, bueno, tenés muchísimas felicitaciones y saludos. Por ejemplo, Rafa dice que te manda una felicitación. Saludos, Rafa.
Buenísimo. Acá Matías nos dice, mapas de rendimiento o imágenes satélite en tiempo real son buenos indicadores de su uniformidad. Esto por ahí no es una pregunta, por ahí es un comentario. ¿Vos lo has visto esto también en los mapas de imágenes satelitales? Sí, lo comparto totalmente. Cuando se ven, sí, es clarito, cuando tenés problemas de riego se ven muy bien. Sí, que también es una cosa importante para muchos productores, por ahí ya lo saben, otros por ahí no. Hay muchísimas herramientas para poder ver pilote con imágenes satelitales, con las frecuencias de los satélites que se usan en el agro, el Landsat y el Sentinel, digamos que son los que más frecuencia tienen, y son sin cargo, así que a los que les interesa después pueden pedir que los contactemos y pasamos cuáles son las herramientas y pueden acceder a esas imágenes para hacer seguimiento de sus lotes. Sigo con otra pregunta. Martín dice, buen día. ¿Qué pérdida de caudal podés tener entre una curva y una T? ¿Sabés la diferencia entre ambas? Eso es a la salida de la bomba. Creo que habla de pérdida de carga, ¿no? Entre una curva y una T, no me las guardo en la memoria porque lo trabajo mucho si no, a ver, más o menos, debe ser entre 3 y 4 metros de diámetro equivalente. Ok. Esto hay tablas, ¿no? Que las tablas te dicen en base al diámetro de la cañería y al tipo de componente, si es una curva a 90 grados, si es una curva... Claro, en accesorios se contempla de esa manera. En un accesorio la pérdida de carga se contempla en metros en diámetro equivalente. Por ejemplo, si fuera una tubería recta, un accesorio de 200 milímetros, de 8 pulgadas, uno dice, bueno, una curva, ¿qué pérdida de carga tengo? Bueno, 5 o 6 metros lineales equivalentes en el accesorio. No me acuerdo de memoria, pero están en todos lados. Perfecto. Y acá creo que ya estamos en las últimas preguntas. Muchas veces pasa que la no uniformidad se da por cambios en la velocidad o sentido de giro, ¿de qué forma puedo registrar dichos cambios? O sea, entiendo que la pregunta viene orientada, digo, ahí está la uniformidad a partir de la calibración del pivot, que tiene que ver con las cartas de presión, con la presión de trabajo y todo el cuerpo bombero, pero después viene la parte operativa, ¿no? Que ese pivot recorra a velocidad constante todo el lote. Exacto, a veces se generan situaciones de mala uniformidad angular, que eso sería una diferencia, a medida que mi equipo va avanzando, distintas velocidades a lo largo de ese avance. Si genera distintas velocidades, de modo tal, generan distintas láminas. Y como le digo, eso generalmente a veces son problemas, más que nada en los equipos diésel, problemas de nuestro generador. Puede ser de la plaqueta. En líneas generales, como en realidad esa velocidad angular está subordinada, como ya le dije, de la frecuencia, no del voltaje, por ahí, por ejemplo, problemas en el filtro de gasoil genera una revolución inconstante, por lo tanto se trasloca a una rotación inconstante de nuestro generador y por lo tanto una frecuencia inconstante. Otra situación se genera también con una correa mal estirada. Una correa mal estirada patina en ciertos momentos y bueno, genera una frecuencia diferencial. Y a veces ese patinamiento no es suficiente para bajar el voltaje de un modo tal que el equipo me pare por bajo voltaje. Entonces por ahí me genera este problema que te digo. Bueno, ahí aprovecho también para comentarles que dentro de lo que nosotros hacemos, que tiene que ver de lo que hace Ponce, digamos, con el seguimiento de los pivots, que es un poco asistir, hacemos seguimiento de las posiciones y del riego y ayudamos a que el productor, digamos, pueda hacer un manejo de velocidad del equipo constante, ¿no? Hoy, Norbert, hablabas de que, bueno, algunas condiciones de cartilla que tienen que ver con la velocidad dependen de varios factores, como por ejemplo el inflado de los neumáticos. Está muy bueno porque inclusive las cartillas vienen con una nomenclatura abajo que de alguna manera es como una salvedad que pone que dice, bueno, estos valores son teóricos. Ahora, si tus ruedas no están infladas, si cambiaste los motorreductores, si desliza, porque también pasa que la huella se empieza a marcar y la rueda y los neumáticos por ahí empiezan a tener un poco de deslizamiento, lo que va a pasar es que la velocidad de giro real difiera de la que seteamos en el pivot. Entonces, desde ese lado está bueno poder hacer un control, ¿no? Hay productores que creo que lo que hacen es, lo ponen a dar una vuelta y miden el tiempo que tardó a una determinada velocidad y bueno, después están todo lo que son los sistemas de telemetría, como lo que nosotros hacemos, que hacen un seguimiento en tiempo real de eso, ¿no? Tenemos GPS y por eso vamos midiendo la posición en cada momento. Tengo acá otra pregunta que dice, ¿qué distanciamiento entre bajantes es recomendable para un equipo que utiliza
utilizamos en lotes de maíz? El distanciamiento estándar de los pivotes, 113, 90 pulgadas. Hoy había mostrado un ejemplo en el que teníamos, digamos, bajante, tapón, bajante, que obviamente eso estaba mal. Lo máximo tolerable, entiendo que vos antes me comentabas que es bajante, tapón, bajante, ¿no? Dependiendo de... Voy a hacer bajante, tapón, bajante, sería lo máximo tolerable en la medida que esa condición, si el cultivo supera una bajante, también te va a generar un perjuicio. De modo tal que la canopia, obviamente, de un maíz, ya te digo, 1,70 m es la bajante que le ponemos nosotros, va a superar esa altura, de modo tal que en esa situación lo recomendable es colgar la bajante por sobre los tensores para darle mayor altitud a mi aspersor. Perfecto. Pero bueno, una condición pico, tapón, pico sería más benigna, pero lo ideal es que tengan todas las bajantes. Eso se suele hacer en el primer tramo para evitar sobreriego, pero después debería estar todo. Claro. Bueno, te hago la última pregunta y después si querés hacemos un cierre. ¿Se sabe cómo puede afectar la desuniformidad al proceso de despanojado mecánico en la producción de híbridos de maíz? No tengo ningún ensayo hecho, pero bueno, se genera, como vieron en la foto que yo les mostré, hay una diferencia de altura, de desarrollo, que bueno, según la máquina que tenga, puede repercutir. La verdad que no tengo ensayo, no sabía decir. Bien. Yo, digamos, ahí también aprovecho para pedirte un tip, que siempre tratamos de cerrar con un tip. Vos hoy igual diste varios en la charla, ¿no? Pero digo, si yo soy un productor que riego por pivot y que por ahí tengo mi pivot que no le pude hacer todo el seguimiento recomendable y quiero saber si estoy muy mal o no. Digo, si tengo que hacer si me correspondería hacer una medición de uniformidad, ¿no? ¿Hay algún consejo práctico que digas, mira, cuando te pasa esto, yo te diría que revises bien, pegues una buena revisada en todos los aspersores o midas la uniformidad porque probablemente tengas un problema? Yo creo, mira, te digo la verdad, yo creo que el regante o el pivotero, quien está encima de ese pivot, yo creo que primero lo fundamental es que conozca todos estos elementos, para que él mismo incluso pueda determinar este tipo de anomalía. En la medida que, porque ¿qué pasa? Cuando vemos, como les mostré en casos de situaciones tan drásticas de uniforme, eso es una acumulación de años, no de un año para otro, esto no sucede de un año para el otro, eso es acumulación. Entonces, el usuario tiene que saber todo este tipo de problemáticas, tiene que saber solucionarlas él mismo y darle un mantenimiento acorde como cualquier maquinaria, como cualquier camioneta, porque es un fierro, porque su camioneta yo no creo que esté sin cambio de aceite por años y no, tiene un mantenimiento y un seguimiento. Y después, bueno, obviamente, un indicador, vos decís, mirá, en nuestra zona, en el sudeste bonaerense, muchos me han dicho, che, mirá, no puedo bajo río, no puedo pasar, no sé, 9.000 kilos de maíz. Bueno, eso puede ser irrigo, no sé, 600 milímetros, cosa incluso hasta absurda. Bueno, ahí hay algo raro. Posiblemente no esté regando lo que me decís que está regando. Algo tan extremo. Perfecto. Bueno, está bueno eso como para llevárselo, para poder implementar. De vuelta a los que quieran, van a poder, los vamos a contactar, a los que nos hayan pedido que los contactemos. Les agradezco mucho a todos los que participaron. Te agradezco mucho a vos, Norbert, por esta excelente charla. A mí la verdad que me encantó la charla, así que si te parece, bueno, damos cierre y bueno, después compartimos el material. Bueno, José, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, hasta la próxima. Buenísimo. Gracias a todos. Hasta luego.